A, a seguir en la línea que venimos en este tiempo con la iglesia, y de paso invitamos a los que no participan en el estudio bíblico a la mañana. A las 10 de la mañana tenemos un espacio para estudiar un poquito más en profundidad, y estamos analizando lo que hemos denominado como una especie de teología bíblica, donde estamos analizando la teología, o sea, cómo es Dios, quién es Dios, a través de la historia, a través de la narrativa de la Biblia, porque la Biblia tiene una narrativa que hace que todos los libros de la Biblia estén conectados o interconectados. No hay manera de que ningún libro de la Biblia esté como fuera de la intención de Dios de seguir toda una misma línea, ¿no? Insisto, de Génesis a Apocalipsis. Por eso estamos estudiando a las 10 de la mañana un poco lo que es la idea desde Génesis. Estamos todavía muy en Génesis, pero es importante que nosotros podamos definir bien qué es Génesis, qué es lo que está ocurriendo, porque Génesis es una especie de, hay un profesor que lo dice así, es una especie de, como es la base, ¿no? Es un tutorial de lo que va a ser para toda la Biblia. Es decir, en Génesis, yo comprendiendo muchas imágenes, muchas ideas de Génesis, después me va a ayudar a mí a comprender lo que viene más adelante. Por eso estamos apoyados en Génesis. Y no va a ser, ahora no va a ser la excepción, estamos con la misma idea. Y una de las cosas que quería compartir con ustedes hoy es algo que por ahí lo vamos obviamente a tratar de deducir juntos, que es por qué el séptimo día no termina. Miren, vamos a Génesis 1 y vamos a poner la base para lo que vamos a hablar hoy. En Génesis 1 nosotros tenemos el relato de la creación. Quizás no es un relato de crear de la nada muchas cosas, sino que de lo que ya estaba, Dios acomodó. Porque nosotros vemos que en el principio había, por ejemplo, tinieblas, y Dios controla las tinieblas, pone la luz y separa la luz de las tinieblas. Después tenemos muchas aguas, y Dios lo que hace es separar las aguas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Dios en estos primeros días. Y fíjense que en todos los versículos donde termina el día, por ejemplo Génesis 1:5, dice, fue la tarde y la mañana del día 1. Saltamos al día 2, verso 8. Y fue la tarde y la mañana, termina día 2, o el día segundo. Después, 13, versículo 13. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. El 19 fue la tarde y la mañana, el día cuarto. El 23 dice, y fue la tarde y fue la mañana, el día quinto, muy bien. Y nosotros vemos en el 31 que dice que Dios vio todo lo que había hecho y estaba demasiado bien. Usaba una expresión más amplia que lo que venía diciendo, es muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero ahora vamos a describir el día séptimo. Dice capítulo 2, verso 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Y en el día séptimo, Dios acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes, las descendencias de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día en que Dios hizo la tierra y los cielos. Y después empieza en el versículo 5 a describir lo que es el jardín, ¿no? No había ninguna planta y demás. Pero notaron el detalle, fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué piensan que el escritor no quiso describir que el día séptimo no tiene tarde y mañana? Es decir, es como si no empezó y no terminó. ¿Por qué creen? Y lo vamos a desarrollar, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Por qué piensan que puede ser que el día séptimo no tiene esta descripción de fue la tarde y la mañana del día séptimo?
Bien. O sea, sí. A ver, Neila dice que, para los que no escucharon, que el día séptimo de alguna manera tiene un inicio, pero no tiene un final y está haciendo la idea de una perpetuidad, algo que no tiene final, no termina. Esa es la idea de Neila. ¿Alguien más? Bien, Néstor dice que ese día séptimo es una especie de conclusión final, que de hecho lo vimos esta mañana con Daniel, de el final de la historia en Apocalipsis, ¿no? Es como si fuera el día séptimo donde todo termina. ¿Alguna otra cosa? Sí, Silvia. Bien, Silvia dijo algo interesante, que antes de repetirlo voy a preguntarles a ustedes. Esto lo vimos en un estudio hace 15 días. Cuando Dios dice que descansó el séptimo día, ¿qué está diciendo el escritor? ¿Por qué dice descansó? Diego dice, empezó a gobernar. Es decir, descansar no significa estoy cansado de haber trabajado estos 6 días, entonces el séptimo digo, bueno, hoy me siento, porque la verdad que vengo muy cansado después de hacer todo lo que hice, ¿no? Es más, nosotros leemos, hay un salmista que dice que el Dios de Israel no se cansa, ni se fatiga, ni se duerme en guardar a Israel, en cuidar a Israel. Entonces, si no se cansa Dios, ¿por qué dice descansó? Porque el término, como decía Diego, como decía Silvia, el término está vinculado a sentarse. ¿En dónde se sentaría alguien? En un trono. Si uno se sienta en un trono es porque está tomando el control. Es como si, ¿vieron cuando uno elige al presidente? Y el presidente, esto lo explicaba también Mauro, el presidente va a la Casa Blanca, no es porque no tiene lugar donde vivir, ¿se entiende? O cuando uno va a la Casa Rosada, la casa depende del país, no es que va a vivir porque no tiene dónde vivir, sino que va a empezar a ejercer las funciones de alguien que gobierna. Y eso es lo que está haciendo Dios en el día séptimo. Él está yendo a sentarse a tomar el control, a ejercer las funciones de rey, porque Él es el rey de reyes. Y empieza a mantener el control que acaba de ordenar en los primeros 6 días. Eso es lo que va a hacer Dios en el séptimo. Es decir, cuando Él acaba de ordenar y empieza todo a funcionar, a tener un ritmo, día y noche, ¿no? Todo funciona, hasta el agua llega hasta un cierto límite, está la tierra y demás. Y Dios empieza a sostener el orden de la creación. Por eso se sienta en el trono. Pero insisto, si nosotros no entendemos qué significa, según también las personas que escucharon contemporáneamente este mensaje, para nosotros sentarse o descansar no nos dice nada, pero para los que escucharon el relato en ese momento, entendían perfectamente que la creación había sido creada como una especie de templo, donde la deidad en el día séptimo toma su lugar en el templo para dominar, gobernar y reinar, en este caso la creación. Bien, entonces vamos a dejar picando la pregunta y a través de la exposición vamos a ver si la podemos responder, de por qué no termina este día séptimo. Pero quiero compartir con ustedes algunas cositas para después hacer una línea histórica, pero el jardín del Edén, según lo que nos decía Daniel hoy, ¿qué era? Un jardín, bueno, obviamente un jardín, pero era un monte. ¿Por qué? ¿Cómo? Ahí está, porque por ejemplo, hay una descripción que hay 4 ríos, ¿no? Que descienden. Probablemente el jardín del Edén esté ubicado en la cima del monte. Estaba ubicado en la cima del monte. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor.
Nosotros seguimos más adelante y vamos a ver, vamos a poner acá Edén. Hay otro monte. ¿Recuerdan otro monte en Génesis capítulo, por ejemplo, 6? O el 9, entre el 6 y el 9. El Ararat. ¿Qué hace Noé cuando baja del arca? Hace un altar y un sacrificio. ¿Dónde lo hace? Bueno, vamos a poner acá Noé para que... Y si ustedes leen Génesis 9, verso 1, dice que Dios bendijo a Noé y le dijo, multiplicaos y fructificad. Lo mismo que le dijo a Noé. Es como si Dios está diciendo, estamos arrancando de nuevo. ¿Bien? Después más adelante, en Génesis 11, aparece una construcción. ¿Qué es? Bien. ¿Cómo era el sigurat? Una especie de torre, ¿no? Bien. ¿Para qué construyen esta torre? Para llegar al cielo. ¿Qué significa llegar al cielo? ¿Por qué el cielo? Esto lo estoy tratando de repasar para hacer la conexión con lo que vimos en el estudio bíblico. ¿Cómo? Para ser como dioses, sí, pero ¿por qué iban a ser como dioses? Bien, para tener control. Pero ¿dónde está la deidad para ellos? Siempre arriba, ¿no? Fíjense esto, el Edén es ahí donde Dios se encuentra con Adán. Noé hace un sacrificio. Esto es una especie de símil monte, donde en este espacio es donde supuestamente Dios decide descender y que la gloria de Dios esté en este lugar, pero, vamos a poner acá Babel, pero no ocurre eso, sino que, ¿qué significa Babel? Confusión. Confusión. Bien, entonces Dios confunde las lenguas, los dispersa, perfecto. Entonces no es así como Dios iba a descender para estar con la humanidad. Dios había descendido en Edén, el hombre pecó, Dios tuvo que exiliar al hombre y el hombre quiso hacer una especie de monte para que Dios descendiera, pero Dios no va a descender ahí. Después, ¿qué tenemos? En Éxodo capítulo 20. Un lugar donde Dios se manifestó. En el Sinaí, muy bien. ¿Qué era el Sinaí? Una montaña. Y esta montaña era una especie de tabernáculo. ¿Por qué? Bien, Dios descendió ¿dónde? Bien, ¿quién podía subir a la cima? Moisés. ¿Alguien más subió a la cima? ¿Por qué? Analía me dice, Josué no pudo llegar. ¿Dónde se quedó Josué? Bueno, en la base se quedó el pueblo. El pueblo se quedó en la base. Pero hubo algunos que subieron ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde subieron? Moisés no sube solo, sube con Josué y varios más. ¿Hasta dónde llega? Hasta la mitad. Hasta la mitad. Es decir, fíjense, acá vemos un pueblo que no puede tocar el borde del monte. ¿Qué pasaba si tocaban el borde del monte? Bien, entonces hay un pueblo que no puede entrar al lugar santo. Este es el lugar santo donde solo ingresan los sacerdotes y este es el lugar santísimo donde solo ingresa el sumo sacerdote. ¿Me siguen? Entonces esta especie que es el Sinaí, este monte, se muda, la gloria de Dios se muda, ¿a dónde? Voy a hacer esto como para decir, bueno, el tabernáculo. ¿Bien? El tabernáculo. Después del tabernáculo, ¿dónde pasa la presencia de Dios? Voy a hacer una especie así de templo. Bien. Y después del templo de Salomón, ¿dónde pasa la presencia de Dios? Bien, en Cristo. En Cristo, perfecto. Pero después de Cristo, ¿y qué somos nosotros? La iglesia.
¿Bien? Miren, ¿qué es lo que ocurre en cada inauguración del templo? Vamos a leer juntos. Vamos a Éxodo. Y vamos a leer el Éxodo 24, por ejemplo. Vamos a leer el verso 15. Dice así, Éxodo 24, 15. Presten atención a las palabras. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. O sea, tenemos una nube que cubre el monte. Y la gloria de Dios reposó. ¿Ven otra vez esta imagen? Reposó, reposar, descansar, sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, llamó a Moisés del medio de la nube, pero la apariencia de la gloria de Dios en la cumbre del monte, en la cumbre, era como fuego consumidor. Presten atención a los detalles. Voy a poner acá, entonces, era algunos detalles que después me van a servir. En el monte Sinaí, en la cima, había algo como un fuego consumidor. Si nosotros leemos Éxodo 24, el verso 10, miren cómo era la cima del monte. Éxodo 24, 10. Y vieron al Dios de Israel, bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. Están viendo a Dios y obviamente lo están vinculando con el cielo. Ahora, vamos a retroceder un poquito en Éxodo 15. No lo busquen si quieren, yo se los voy a leer, pero acaban de pasar el Mar Rojo y miren lo que va a expresar en un cántico, el cántico de Miriam. Dice así, Éxodo 15, 17, tú los traerás y los plantarás. No sé por qué usa la palabra plantar en el monte. ¿Por qué piensan que puede usar la palabra plantar? O sea, Dios va a plantar a un pueblo. ¿Por qué plantar? Sí, pero plantar ¿a qué me hace referencia? Al jardín del Edén, a la agricultura. Es decir, lo va a plantar en el monte de tu heredad. El sitio firme, o sea, ese espacio es el sitio firme. Oh Dios, que hiciste, o sea que Dios hizo un monte para tu morada, el santuario, ¿ven? Un monte en un santuario. Oh Dios, que establecieron tus manos, oh Dios, reinará eternamente y para siempre. ¿Dónde? En la morada, ¿dónde? En el monte. Y volvemos a Éxodo 24, y habíamos leído el 15 y el 16 que dice, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Dios habitó sobre el monte Sinaí. Ahora, si nosotros leemos Éxodo 40, 34, cuando es la inauguración del tabernáculo, ya no es el monte Sinaí, sino que ahora está en el tabernáculo, que es lo que habíamos puesto ahí, dice Éxodo 40, 34, y la nube cubrió la tienda de reunión, lo mismo que decía del monte Sinaí. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Ven similitudes? Es decir, así como la misma descripción de Dios cubriendo el monte, ahora cubre la tienda de reunión. Y la gloria de Dios habitó en el monte Sinaí y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Y el 33, vamos a leer todo del 33, dice, finalmente hizo erigir el atrio en derredor del tabernáculo y del altar y colocó la cortina en la entrada del atrio, es decir, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y así acabó Moisés la obra. ¿Recuerdan algo que les asemeje a esta frase? ¿Acabó Moisés la obra? Ahí está. Cuando Dios en Génesis 1 dice, y Dios acabó la obra en Génesis 2.
Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. O sea, cuando Moisés terminó la obra, la nube cubre y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y dice, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había instalado sobre ella. Bien, entonces tenemos similitudes entre el monte Sinaí y el tabernáculo. Pero después del tabernáculo pasamos a lo que es el templo de Salomón, que Dios no pidió templo, pero David quiso construir y lo hizo su hijo Salomón. Vamos a 2 de Crónicas 6. Y vamos a ver cuando está inaugurando el templo de Salomón, qué es lo que va a ocurrir. Miren lo que vamos a ver. Dice 2 de Crónicas 6, 41. Dice, y ahora, esto es Salomón hablándole a Dios, le dice, y ahora levántate, oh Dios, al lugar de descanso, de reposo. Tú y el arca de tu poder, vístanse de salvación tus sacerdotes, oh Dios, y regocíjense tus siervos piadosos. Capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón terminó de orar, pidiendo a Dios que venga a su lugar de reposo, dice, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Otra vez lo mismo. Hay fuego, hay la gloria del Señor llenando un lugar, en este caso el templo. Verso 2. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Lo mismo que Moisés. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba, reposaba, se sentaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Ven? Verso 16. Y miren lo que dice Dios, solo el 16, de 2 Crónicas 7, 16. Porque ahora he escogido y santificado esta casa. ¿Recuerdan cuando Dios santificó algo? ¿Qué es lo que santificó Dios antes de esto? El día de descanso, o sea, el séptimo día en Génesis 2. Para que mi nombre esté en ella para siempre. ¿Ven? Dios ha elegido y santificado esa casa para que su nombre esté en ella para siempre. Y no lo busquen, pero les leo 1 de Reyes 8, 56, dice, bendito sea el Señor que ha cumplido su promesa, y miren esto, y ha dado reposo a su pueblo, Israel. 57, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que jamás nos abandone, que nunca se vaya a la presencia de Dios, que Él nos dé el deseo de hacer su voluntad y en todo y de obedecer todos los mandamientos e instrucciones que dio a nuestros antepasados. Entonces tenemos un Sinaí que está siendo inaugurado y cuando se inaugura hay fuego, desciende la presencia de Dios, el lugar se llena de la presencia de Dios y Moisés no puede ver a Dios. El tabernáculo pasa exactamente lo mismo, los sacerdotes no pueden ver a Dios porque se llena el tabernáculo de la presencia de Dios y el templo pasa exactamente lo mismo. Cuando se inaugura el templo, ocurre lo que acabamos de decir. Es más, inclusive algunos usan el día 6, los 6 días y al séptimo Dios descansa. Pero después del templo, tenemos la iglesia. ¿Dónde se inaugura la iglesia? Bueno, en Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2 entonces. Miren. Hechos capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Y ahora sí me van a ayudar ustedes a hacer las conexiones. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu
les concedía hablar. Bien, hasta ahí. ¿Qué conexiones podemos hacer en este relato con todo lo que acabamos de ver? Lenguas. O sea, tenemos lengua. ¿Dónde aparecen las lenguas? La gente estaba, ¿cómo estaba? En reposo, esperando, pero ¿cómo? Unánimes. Sí, obviamente orando, pero unánimes. Bien. ¿Qué más? Fueron todos llenos, o sea, hay una llenura acá. Llenos. Gloria de Dios. Bien, la gloria de Dios sobre la iglesia. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Cómo? Ah, a ver, confuso, dice. ¿Por qué? Dice en el verso 6, ahí está, perdón, no lo leímos. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, confusos. ¿Dónde hay confusión? Confusos. Miren, Babel es confusión, la gente estaba confusa, había muchas lenguas. ¿Cómo estaban en Babel? Unánimes. Bien, Analía hace una aclaración importante, es decir, que la confusión que había en la iglesia no era de los que estaban en la iglesia, sino de los que estaban afuera, los que no entendían qué estaba ocurriendo. Porque Hechos 2 es una especie de símil, pero en contraposición de la Torre de Babel. Porque todos están unánimes buscando su propia gloria, no la gloria de Dios, para que Dios vea esa gloria del hombre y descienda. En esto, en la iglesia, están unánimes en oración, porque ahora la gloria de Dios va a ser para Dios y no para los hombres. Y hay muchas lenguas, pero acá en confusión, acá muchas lenguas para que la gente entendiera. ¿Ven la reversión? Es decir, muchas lenguas para entender, muchas lenguas para no entender. Y estaban unánimes con otro propósito, estaban unánimes con un propósito de buscar su propia gloria. ¿Alguna otra cosa más? Hay uno más. Bueno, bueno, dos más. El viento. ¿Qué significa viento? Que el viento llenó la casa. Es más, hay estruendos, relámpagos y demás. ¿Cómo? Ahí está el espíritu. Es decir, recuerdan que en Génesis 1, lo que comienza a ser el ordenamiento de este lugar era el viento, o sea, el Espíritu de Dios, que es la misma palabra para vientos, el ruaj. Eso también habíamos visto. Y hay otra cosa más. Ahí está, muy bien, Ruth. Dice el verso 3, a ver si alguno tiene otra versión, me ayuda. Dice, la mía tiene, y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es más, ojo que dice lenguas como de fuego, como de fuego, no de fuego, ojo que eso es diferente, como de fuego. Pero dice, se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Alguno tiene otra versión que diga, ahí se posaron? Asentándose. Bien, asentándose sobre cada uno, pero ¿algún otro verbo? Asentarse. Asentarse, dice. Bueno, si uno pone en el programita, un programita que te diga esa palabra en griego, ¿dónde aparece? Y aparece siempre en un término de sentarse. Y se sentó a la diestra del Padre. Esa palabra sentó es la misma que está poniendo acá, de reposó, se sentó, se asentó. Entonces tenemos también reposo. ¿Qué es lo que reposa? El Espíritu. ¿En quiénes? En la iglesia. ¿Ven que tenemos la misma situación
está inaugurándose el nuevo templo, y obviamente, como se está inaugurando el nuevo templo, los escritores hebreos comprenden claramente que de la misma manera que en el Sinaí hubo estruendos, hubo fuego, hubo la presencia de Dios, hubo llenura, hubo muchas de las cosas de la gloria, todo lo que vimos recién, un viento recio, se repite en el tabernáculo, que pasa exactamente lo mismo, en el templo de Salomón, que pasa exactamente lo mismo, y cuando se inaugura el nuevo templo, pasa exactamente lo mismo. Porque el escritor me está queriendo vincular lo que pasó en el Edén, lo que no debería haber pasado, por eso Babel no es confusión, pero los hombres quisieron hacer lo mismo. Sí pasó en el Sinaí, sí pasó en el tabernáculo, sí en el templo, y ahora sí en la iglesia. Porque la iglesia es ¿qué es la iglesia? El templo del Espíritu, es un templo. Por eso el Espíritu se reposa, se sienta, toma control, y es la misma situación que en el Edén. Cuando Dios termina de crear el jardín del Edén, que es una especie de tabernáculo, porque era un monte que después se transformó en un tabernáculo, en un templo y ahora la iglesia, termina de crear en 6 días y el séptimo reposa, se asienta, descansa en este nuevo lugar. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? De estar aquí, de gobernar, pero está bien, ese es el término técnico, pero ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Vincularse, tener una relación. Por eso Dios, miren, si yo les hago esta pregunta, ¿cuál es la corona de la creación? ¿Cuál es la corona de la creación? ¿Qué es lo más importante de la creación? Analía dice el hombre. ¿Todos coinciden? Bueno, tener una relación con el Creador. Entonces, ¿qué sería lo importante entonces? Porque si yo digo que la corona de la creación es el hombre, ¿de qué estamos hablando? Del 6º día, ¿verdad? El hombre. Pero ¿cuál es la corona de la creación? El 7º día. ¿Por qué? Porque reina Dios y ¿qué? Y se vincula con el hombre. Porque Dios hizo todo lo que hizo, inclusive en toda la historia, porque lo que quiere, como fin último, el 7º día, el vínculo entre Dios asentándose en un lugar para tomar el control y relacionarse con la humanidad. ¿Me siguen? Es decir, nosotros siempre decimos que la coronación es el 6º día, que es el hombre. Sí, comparado con los otros 5 días, claramente está apuntado al hombre. Pero no termina ahí, sino que Dios apuntó al 7º día, porque es el 7º el importante. O sea, todos los 6 días, si no tenemos el 7º, el resto de los días no tiene sentido. Porque el objetivo final fue el 7º día. No importa lo que pasó en los primeros 6 días si yo no tengo el 7º día. Pero como tengo el 7º día, los primeros 6 están apuntados exclusivamente hacia el 7º, que es el vínculo entre Dios y el hombre, donde Dios viene a gobernar exactamente lo mismo que quiso hacer en todos los templos y lo que quiere hacer ahora para nosotros en la iglesia, que es gobernar, para que Él se pose sobre nosotros, su Espíritu esté en nosotros, y nosotros podamos vincularnos con Dios de tal manera que nuestra vida pueda ser transformada. ¿Ven que es el mismo mensaje desde el inicio y es el mismo mensaje en Hechos y es el mismo, como decía Daniel hoy, Apocalipsis termina igual? Es Dios, dice, y vi la nueva Jerusalén descendiendo y ya no hay necesidad de templos ni de tabernáculo porque está la gloria de Dios en medio de ellos. Ya no hace falta tener un lugar específico. Ahora el lugar de la residencia de Dios es mi propia vida, la tuya, la iglesia. Pero va a llegar un momento donde la presencia de Dios va a estar entre nosotros y va a ser el que va a reinar para siempre. Porque el día 7º fue creado para que Dios reinara y se vinculara con nosotros. Entonces, ¿por qué hicimos todo este lío de hacer un análisis de toda la historia bíblica? Porque necesitamos comprender por qué el día 7º no tiene principio ni final. Entonces voy a volver a preguntar,
¿por qué el día séptimo no tiene tarde, mañana? El día séptimo es una especie de símbolo de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Porque el reino, me dice Fede, no tiene ni principio ni fin. El séptimo día, dice Alberto, está vigente. ¿Por qué está vigente el séptimo día? Interesante lo que dice Alberto. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando, pero hay algo más. Porque nosotros nos podemos vincular con Él. Entonces lo que me está diciendo Dios, a través de Moisés probablemente, que escribió Génesis, es que el séptimo día es el fin de toda la creación. Digo, el objetivo final de la creación es estar con Él, es disfrutar de su presencia, es entender que Él quiere expresar toda su carácter y su persona hacia nosotros. Él quiere relacionarse con nosotros. Nosotros necesitamos nada más y nada menos que su presencia. Necesitamos disfrutarlo a Él. Entonces, por eso Él me dice que, a propósito, Moisés no es que se olvidó de poner la tarde y la mañana el séptimo día, sino que me está diciendo que toda la creación tiene como objetivo final disfrutar de su persona, disfrutar de su presencia. Por eso el séptimo día no termina nunca, porque el séptimo día es donde Dios se asienta, toma su lugar y se vincula con el hombre, porque esa es la idea para la eternidad. Por eso el séptimo es un día eterno, que no tiene ni principio ni final, porque todo apunta a ese espacio donde vamos a disfrutar para siempre. Así termina la historia bíblica. Dios y la humanidad disfrutando en esta especie de nuevo cielo y nueva tierra, o nueva Jerusalén, que es ese lugar, ¿no? Entonces, lo que Dios siempre ha querido, ya decía Dios, los que estamos compartiendo en este tiempo, es que Dios quiere poner su lugar entre nosotros para que nosotros podamos disfrutarlo a Él. Y ese disfrute, como cantábamos hoy también, tiene que ver con comprender lo que es el amor de Dios. No necesitamos absolutamente más nada que su propio amor. Y nosotros, al ser exiliados de este lugar de seguridad, de disfrute y de anhelo, como dice Proverbios 8, Proverbios 8 dice, y 32, 8:32 dice que Dios eligió este lugar, la tierra habitable, para juguetear, tiene mi versión, con los hombres. Porque puso sus delicias, amigo nuestro. El salmista dice, delicias hay a tu diestra por siempre y para siempre. Hay delicias en tu presencia, hay gozo en tu presencia. Porque ese es el objetivo final, disfrutar de Dios. Pero nosotros cuando nos exiliamos de su presencia, porque creíamos que podíamos gobernar, como explicaba hoy Daniel, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, fue creado para gobernar, para dirigir, y vamos a ver más adelante que el gobierno no es dar órdenes. Gobernar para Adán no era, vos vení acá, vos sentate, vos parate, vos haces esto, vos haces lo otro. Ese no es el modelo de autoridad en la Biblia. ¿Cuál es el modelo de autoridad en la Biblia? ¿Cómo? Servir. Jesús dijo, cuando le lavó los pies a los discípulos, dijo, los gobernantes de este mundo se aprovechan de esta situación para enseñorearse, es decir, para dar órdenes, para manipular, para estar por encima de. Pero entre ustedes, esa autoridad no va a ser así, sino que el primero va a ser el último, es decir, el que se cree importante va a estar a los pies de, va a servir. Ese es el concepto de autoridad, servir. Entonces Dios ha puesto ese lugar para compartir esta autoridad con nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. Pero nosotros seguimos. ¿Saben lo que hizo Caín cuando se fue de la presencia de Dios? ¿Recuerdan qué hizo Caín? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿De qué tenía miedo Caín cuando se fue a la presencia de Dios? Que lo maten. O sea, ¿qué sentía? Miedo. ¿Por qué? Porque perdió su lugar de refugio y ahora tiene miedo que le pase algo. ¿Qué hace Caín después de que se va de la presencia de Dios? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué construye? ¿Cómo? Una ciudad. ¿Para qué construye una ciudad? Para defenderse.
¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Porque perdió su lugar de seguridad y fue en busca de seguridad y lo quiso encontrar lejos de Dios. Ustedes saben cómo termina la historia de los descendientes de Caín, ¿no? ¿Cuál fue el séptimo? Casualidad, el séptimo en Caín, ¿cómo se llamó? Lamec. ¿Saben cómo fue Lamec? 2 mujeres y violento. Dios había dicho a hombre y mujer, lo explicó Daniel hoy, hombre y mujer, para multiplicarse, fructificar, bendecir y demás. El séptimo de Caín tiene 2 mujeres en contra del propósito de Dios y es recontraviolento. Y si a mí me van a hacer un daño, yo voy a responder con la muerte. Eso dice Lamec. ¿Ven en lo que se transformó la descendencia del hombre? Lo que nosotros perdimos en este lugar, lo quisimos encontrar fuera de Dios no podemos encontrar nada. Por eso, este amor que Dios quiere expresar a nosotros mediante su presencia, no lo vamos a encontrar en ningún lado. Vamos a probar, ¿sí? Podemos probar, podemos intentar creer que tener una relación de noviazgo, de pareja, una relación laboral, lo que sea, nos va a dar aquello que estamos anhelando. Y estamos como Caín, como hemos desechado a ese lugar de deleite, estamos buscando por todos los lugares algo que se asemeje a eso que había en el jardín del Edén. Pero adivinen qué, nunca vamos a encontrar absolutamente nada porque Dios nos creó para estar con nosotros y que nuestro deleite y nuestro desarrollo final sea Él mismo. No que nosotros encontremos nuestro desarrollo fuera de Él. Por eso la Torre de Babel es confusión, porque es el hombre tratando de buscar su propia satisfacción a través de hacer algo para que Dios vuelva a ellos. Dios está abierto y desde la historia, desde el principio hasta el final, Dios dice, yo quiero estar entre ustedes. Quiero que ustedes sientan el placer y el gozo de mi presencia. Quiero que dejen de buscar fuera de mí lo que solo pueden encontrar dentro de mí, que es su persona, que es su amor, ese amor que no tiene condiciones. Cuando estamos acostumbrados a tener relaciones donde hay condiciones, a mí me conviene relacionarme con esta persona, porque me puede traer beneficios. Inclusive hasta el día de hoy, muchos nos casamos porque por ahí también puede tener algún tipo de beneficio. ¿Me entienden lo que digo? Porque nos conviene, inclusive económicamente. Entonces hacemos esos pactos y esos tratos por conveniencia. Eso no es amor genuino, al contrario, es por conveniencia. Por eso cuando nosotros vemos a Dios, que Él no espera absolutamente nada de nosotros para manifestar su amor único, eso no es un amor por conveniencia, es un amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Ese es el amor que necesitamos. Pero seguimos buscando, como Caín, lejos de su presencia. Cuando Dios hizo todo para que en el séptimo día nosotros podamos estar para siempre con Él. Para siempre con Él. ¿No? Y a veces a nosotros nos cuesta pasar tiempo con Dios, pero es lo que vamos a hacer toda la eternidad. Y es llamativo, ¿no? Que nos cueste pasar tiempo con Dios cuando supuestamente anhelamos pasar la eternidad con Él. Quizá deberíamos analizar nuestro corazón y pensar si realmente Dios ha puesto este deseo en nosotros, de disfrutar de su presencia. Y si quizá no lo ha hecho Dios todavía y no podemos disfrutar de Él, y todo es un pesar en la vida cristiana, creo que es el momento, Dios te está invitando a que puedas encontrar que el séptimo día es el fin de toda la creación y vamos a pasar la eternidad con Él. Y que puedas disfrutar de su presencia, de su persona, de su amor sin condiciones. Que no estés perseguido porque si yo no hago tal cosa, alguien me va a rechazar en esta relación. Porque sabemos que Dios nos acepta tal cual somos. Y ha enviado, como cantábamos también, ¿no? Y leía Ariana, no ha escatimado ni ha vacilado en dar a su propio Hijo. Eso es amor de verdad. No lo que nosotros queremos ofrecer a alguien. No lo que yo quiero ofrecer a mi esposa en mi relación. Soy un egoísta yo. Y muchas veces uso la conveniencia o el trato, el hacer algo para que después ella haga algo conmigo o viceversa. Porque estamos acostumbrados a este tipo de relación. No podemos comprender lo que es el amor de Dios.
Por eso, si está costando en tu vida disfrutar de Dios, es el momento de volver a Él, porque ese es el objetivo de la eternidad, disfrutarlo a Él. Si en esta mañana no solo no estás disfrutando a Dios, sino que todavía no has empezado una relación con Él, no has comprendido lo que ha significado desde el inicio hasta el tiempo nuestro ahora, de que el Espíritu de Dios ha querido descender para estar con nosotros, para disfrutar, y que esas lenguas de fuego no tienen que ver con situaciones esotéricas o milagrosas. Simplemente hay una lengua, hay fuego, porque está en la inauguración del nuevo templo. Y es necesario que ahora esas lenguas no generen confusión, sino que generen el entendimiento de que Dios otra vez está en medio nuestro y hay que invitar a la gente a venir a Él. Por eso Dios te está invitando esta mañana a volver a Él, a venir a Él. Este es el nuevo templo, que no tiene paredes. Este templo no tiene paredes. Este templo es Dios gobernando mi propia vida. Dios disfrutando de estar conmigo. No viniéndome a controlar, viniéndome a manifestar su amor, su incondicionalidad. Y Él quiere relacionarse con nosotros. Si en esta mañana querés entregar tu vida, querés volver a Él, quizás estás alejado, querés volver a Él, Dios te invita a que recuerdes la inauguración de este nuevo templo donde Dios viene a gobernar con nosotros. Me gustaría orar, y si alguno de ustedes quiere volver a Él o quiere empezar esta nueva relación, los invito a que puedan repetir esta oración conmigo. No es una oración mágica, claramente, pero sí es una invitación a que Dios venga a reinar en nosotros. Nuestro Dios, nuestro Rey, nos damos cuenta en esta mañana que hemos estado lejos de tu presencia, que te hemos rechazado, que hemos construido ciudades porque no encontrábamos refugio ni seguridad en ningún lugar. Pero entendemos hoy que nuestro único lugar seguro de deleite, de disfrute, de paz, de reposo, es tu presencia. Queremos volver a vos. Queremos volver a tu lugar de seguridad. Porque alzaré los ojos a los montes y el único lugar de seguridad, mi socorro, viene del Señor. Queremos volver bajo tus alas, bajo tu cuidado. Queremos disfrutarte. Quiero que en este momento vengas a mi vida, vengas a reinar, te sientes en mi corazón para gobernar, tomes el control de mi vida. Si no fuera por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, yo hoy no podría ni hablarte, pero tú estás haciendo todo lo posible, inclusive dando a tu Hijo, para que hoy volvamos a vos. Por eso me rindo, me entrego, para que empecemos una nueva creación, una nueva vida. Si hay alguien esta mañana que ha hecho esta oración, me gustaría que levante tu mano. ¿Hay alguien que hizo la oración, que ha vuelto al Señor, que ha empezado una nueva relación con Él? ¿Hay alguien esta mañana que hizo esta oración? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que ha vuelto al Señor después de un tiempo a reconciliarse con Él? ¿Te animás a levantar la mano y decir, quiero volver al Señor? Muy bien. Oramos para terminar. Señor, hemos visto cómo a través de la historia tú has hecho todo el trabajo para restaurar lo que rompimos nosotros. Y no nos queda otra que glorificarte, que adorarte, que exaltarte, porque realmente como Caín, fuera de tu lugar de seguridad, no somos nada. Inclusive nos volvemos violentos, porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Señor, hemos perdido esa seguridad, ese lugar de paz, de alegría, de reposo, a pesar de las circunstancias. Por eso te reconocemos y adoramos y glorificamos por todo lo que has hecho a través de la historia. Porque no podemos dejar de ver cómo estás empecinado, en el buen sentido, de que volvamos a vos, de que podamos disfrutarte, y así va a terminar la historia. Por eso exaltamos tu bendito nombre, porque los 6 días apuntan al 7º día eterno,
que es estar con vos para siempre. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.